¿Qué tal? El siguiente video que vamos a ver es el de trastornos de personalidad, ¿no? El trastornos de personalidad, que es otro de los videos de de los temas de baja rentabilidad, que los vamos a tener como reforzamiento para diferenciar algunas cosas en relación a los trastornos de personalidad y algunas características base. Lo voy a hacer muy sencillo, muy rápido, porque solo va a ser muy dirigido a ciertas cosas muy puntuales, doctores, para que se lleven muy bien en tema de personalidad, ¿no? Cuando hablamos de trastornos de personalidad vamos a hablar de tres grupos: clúster A, clúster B y clúster C. Es decir, cuando hablamos del clúster A, el clúster A se refiere a tres tipos de personalidad: la personalidad paranoide, la personalidad esquizotípica y la personalidad esquizoide. La personalidad paranoide es aquel tipo de personalidad en el que tiende a tener desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás. Es aquella personalidad que considera que los demás tienen situaciones entrampadas, que de repente pueden confabular en su contra, ir en su contra, y por eso es que desconfían y son muy suspicaces. Generalmente el paranoide tiene poca relación social. El paranoide generalmente no tiene mucho vínculo afectivo y suele estar mucho más en solitario, ¿no? No disfruta mucho de la intimidad sexual, no disfruta mucho de las actividades en conjunto, pero sobre todo porque hay un temor, una suspicacia, hay desconfianza, ¿no? El esquizoide, que es el otro grupo del clúster A, es aquel en el que hay un desapego completo a las relaciones sociales y hay poca variedad en la expresión de las emociones. Es decir, es aquel que no le gusta estar con gente. No le gusta estar con gente, no le interesa estar con gente, no sufre por estar con gente. Vamos a ver que es diferente al evitativo del clúster C, que es decir, sufre, quiere estar con gente. El esquizoide no. El esquizoide puede vivir feliz y tranquilo. También tiene un desapego a la intimidad, un desapego a relaciones cercanas, no necesita amistades, no quiere tener amistades. Y el esquizotípico es el tipo de personalidad que tiene poca capacidad para relacionarse socialmente, estrechamente, sobre todo porque tiene comportamientos raros. O sea, es el excéntrico, es el raro. Es el que, por ejemplo, cree en los ovnis, cree en las almas, creen que de repente pueden alinear los chakras, que tiene algunas creencias que son muy fijas y que solo las va a creer y que solo su tema de repente de conversación gira en torno a eso. Por eso es que le genera un desapego de las relaciones sociales. Entonces, el clúster A son los de los famosos, entre comillas, raros, ¿no? O sea, son aquellos tipos de personalidades que no logran encajar completamente dentro de la parte de socialización. En el clúster B tenemos los cuatro tipos de personalidades en los que más bien entran en la socialización, pero son muy emocionales. Es decir, tienden a episodios depresivos, episodios de desregulación emocional, episodios en los que sienten que va a haber situaciones en las que podría ponerse en riesgo su estado mental, sobre todo su estabilidad mental, ¿no? Estabilidad mental, me refiero anímica, ¿no? Aquí está el histriónico. El histriónico es el tipo de personalidad que tiene un patrón de emotividad excesiva, ¿no? Búsqueda de atención, es decir, necesita ser el centro de la atención. La personalidad histriónica necesita ser el núcleo de atención, dirigir las miradas. Generalmente suelen tener una emotividad excesiva, es decir, todo lo exageran, el amor, la simpatía, eres su mejor amiga, la mejor persona de este planeta, la persona con la que podrían pasar su vida eterna. Entonces, y eso es con la pareja, con los amigos, con la familia, con todo el mundo, porque es un amor, entre comillas, un amor un poco vacío, ¿no? Porque la histriónica expresa mucho, mucho más inclusive de lo que siente, ¿no? El narciso es aquel que tiene un patrón de grandeza. Es decir, necesita admiración, ¿no? Y falta de empatía completa, ¿no? O sea, necesita ser admirado. Por eso es que el narciso, por más que aparente tener una altísima autoestima, en realidad tiene una muy baja autoestima, necesita de la retroalimentación de los demás, pero se considera que es el más, se considera que es el más importante, se considera que es el mejor. Y obviamente hay una falta de empatía porque al expresar esto no se relaciona adecuadamente con los demás y no cae bien con los demás. El limítrofe es un patrón de personalidad emocionalmente inestable, es decir, hay una inestabilidad de las emociones. Es decir, el trastorno personal limítrofe tiene altibajos, tiene a veces subidas y bajadas, ¿no? Y es una ondulación completa. Tiene alteraciones en las relaciones interpersonales, dificultades, sobre todo en estas por el mismo patrón de inestabilidad, e inestabilidad en las emociones y en los afectos. La personalidad limítrofe suele
ser muy apasionada, ¿no? O te quiere mucho o no te quiere nada, polariza, totalitaria, ¿no? O es todo o es nada, siempre o nunca, ¿no? No busca los tonos grises, no busca la mitad de las cosas, se va a todos los extremos, ¿no? Sufren demasiado por diferentes cosas y sobre todo el mayor riesgo de la inestabilidad emocional es que tienden a conductas de tipo autolesivas, no suicidas, ¿no? Es decir, se hacen cortes, se hacen daño con la finalidad de bajar el dolor, ¿no? De disminuir el dolor emocional y volverlo físico, ¿no? Y el antisocial es aquel, el psicópata, ¿no? Aquel que tiene un tipo de patrón de vulneración de los derechos de los demás. Es decir, considera o no considera importantes a los derechos de los demás, no considera los sentimientos de los demás, no los considera de forma adecuada, no los considera de forma importante, considera que sus necesidades están por encima de las de los demás, ¿no? Estos son los del grupo, como les decía, de los emocionales, de los que tienen alteraciones depresivas, ¿no? Y el clúster C son aquel grupo de las personalidades ansiosas, es decir, el trastorno de personalidad, por ejemplo, evitativo, ¿no? Como les decía, el evitativo es aquel que tiene un patrón de inhibición social, es decir, tiene dificultades para socializar, tiene sentimientos de incompetencia, siente que no es lo suficientemente competente, que no es lo suficientemente atractivo para las personas y tiene una hipersensibilidad a la evaluación negativa. Es decir, considera que todos los demás pueden hablar en contra suya, mirarlo de una forma negativa, ¿no? El evitativo sufre mucho, el evitativo sí desea introducirse socialmente, ¿no? Pero no puede, siente que no es competente. El obsesivo es un patrón de preocupación dominante, no por el orden, perfeccionismo, perdón, un control mental inflexible, muy parametrado. Hay dificultades interpersonales porque es muy parametrado, porque es inflexible. Considera que solo él puede hacer bien las cosas, considera que solo es su modo que hacen bien las cosas. Este es el tipo de personalidad que no junta el trabajo y lo cambia todo y considera que debe ser la forma como él o ella consideran que sea, ¿no? Y el trastorno de personalidad dependiente es un patrón de necesidad dominante y excesiva de ser cuidado, es decir, necesita la anuencia de los demás, necesita el cuidado de los demás, necesita la protección de los demás, necesita ser avalado por los demás, ¿no? Va a tener un comportamiento sumiso, un apego exagerado, o sea, hay una situación en la que consideran que necesitan ser cuidados, necesitan ser protegidos, necesitan ser avalados por los demás, ¿no? Y allí es donde se suelen dar pues los problemas, ¿no? Por los problemas de apego, de un apego excesivo, los problemas de sufrimiento, ¿no? Entonces el clúster C es aquel de los más ansiosos, ¿no? Como vemos, son personalidades más ansiosas que tienden a buscar la aprobación de los demás, que tienden a pensar que el escrutinio de los demás es muy importante, más importante inclusive que su propia opinión, ¿no? Entonces, hacemos un resumen, sobre todo el clúster A son aquellas personalidades que son los raros, ¿no? Los que salen de contexto, los que son diferentes, digamos. Los clúster B son los más emocionales, van más en juego con sus emociones, van más en juego de poner a flor de piel sus emociones, sentirlas sus emociones, ¿no? Y el clúster C son aquellos que tienen dificultades para mantener la tranquilidad, son más ansiosos, interactúan menos, necesitan nuevamente de aprobación externa y sufren en relación a la aprobación externa. Muy bien, perfecto, eso es todo lo que les tenía que decir en relación a los trastornos de personalidad.